Iniciamos con la presentación Metabolismo óseo y mineral, con los coordinadores Juan Carlos Ramírez de México y Walter Dutat de Argentina. Hola, muy buenas tardes. Les habla el doctor Walter Doutat desde Córdoba, Argentina. Tengo el honor de compartir este taller de metabolismo óseo y mineral. Es un taller clínico interactivo. Tuvimos la idea de hacer una actividad un poco diferente, en este caso, para que el público presente y la gente que está conectada en estos momentos pueda interactuar con nosotros a través de un sistema de preguntas y respuestas. Les voy a presentar al doctor Juan Carlos Ramírez Sandoval de la Ciudad de México, DF, quien va a ser el que va a presentar el caso clínico en este taller, y el doctor Aquiles Jara de Santiago de Chile, y el doctor Aloisio Carvalho de Brasil. Junto con estos tres colegas, destacados colegas, formamos parte del Comité de Metabolismo Óseo y Mineral de SLAN, y en este caso le agradecemos, por lo tanto, a la comisión directiva y al comité organizador y científico, al doctor Oscar Novoa y al doctor Alejandro Ferreiro, la oportunidad que nos da para formar parte de este taller interactivo. Les cuento también que este simposio va a tener dos partes. En la primera va a estar el taller donde vamos a discutir con los doctores ya nombrados el caso clínico que será presentado. Y en la segunda parte tendremos una conferencia magistral por parte del doctor Jorge Canat Andía, de Oviedo, España, que ya lo voy a presentar con más detalle más tarde, quien nos dará una conferencia sobre enfermedad metabólica ósea en la enfermedad renal crónica, su utilidad y limitación. Así que, sin otro preámbulo y agradeciendo también a los integrantes de esta mesa su participación, vamos a empezar entonces con el caso clínico. Empezamos con este caso clínico de una paciente. ¿Qué opinan los expertos? Pero también ustedes van a poder participar con preguntas que van a ir apareciendo antes de escuchar esta disertación. El caso es sobre una mujer de 52 años que tiene enfermedad renal poliquística del adulto desde hace 12 meses y se encuentra en diálisis peritoneal automatizada. La paciente acude por consulta porque tuvo una fractura por aplastamiento en la vértebra lumbar desde hace 3 meses. Tiene un protocolo completo para la realización de un trasplante renal de un donador vivo emparentado, su esposo, pero por la fractura se pospuso el procedimiento. La paciente refiere que desde que se cayó y tuvo la fractura no se ha sentido bien. Estoy con dolor en la espalda, cansancio y ocasionalmente dolor en mis huesos. Mi médico ortopedista realizó una densitometría, me indicó iniciar teriparatide por 6 meses y después denosumab antes del trasplante. Eso es lo que nos refiere la paciente. Recuerden ustedes que teriparatide es un agente anabólico, ¿no? Actúa como la paratormona, y denosumab tratamientos que frecuentemente se indican en osteoporosis. Entonces, la mujer, aquí ustedes pueden ver la radiografía, tiene una fractura lumbar, se encuentra en diálisis peritoneal y estos son los laboratorios completos de la paciente y todos los datos clínicos. Algunos de ellos ya los hemos mencionado y tiene historia de hipertensión desde hace 14 años de evolución. La paciente fumaba una cajetilla diaria. Hace 12 años lo dejó de fumar. Y tiene menopausia a los 42 años, una menopausia temprana, porque le habían realizado una oforectomía por un quiste ovárico sospechoso. Recuerden que ella también tenía enfermedad renal poliquística del adulto.
y pues es una paciente que se encuentra en diálisis peritoneal, tiene un volumen urinario residual de 1 litro al día y ustedes pueden ver los tratamientos. Tiene 2 antihipertensivos en la dosis que ven ahí marcada, losartán y metoprolol. Para el dolor está tomando paracetamol y su médico que la estaba tratando le daba carbonato de calcio, 1500 miligramos al día y calcitriol. Aquí están los laboratorios de la paciente, una hemoglobina de 10.1, leucocitos en 4.1, plaquetas en 157, ya se encuentra en diálisis peritoneal, de sodio, potasio, el dióxido de carbono total está libre, está ahí presentado en 27, tiene un calcio libre, un calcio ionizado en 5.2, en rangos de normalidad, y un fosfato en 5.9, el albúmina en 3.2, pueden ver su fosfatasa alcalina total en 354 y los valores de la ferrocinética de hierro, una ferritina en 350 y una saturación en 35%. Esta es la densitometría que le realizó su médico ortopedista. Esta densitometría fue efectuada hace 1 año antes de que tuviera la fractura. Ustedes pueden ver el puntaje que tiene en el T-score, un menos 4.2, que en la interpretación de estas densitometrías la catalogan como con osteoporosis. Y en cadera, pues la cosa es más o menos similar, un puntaje menos 3.5. Esto fue realizado 1 año antes de haber tenido la fractura. Entonces, pasemos a 2 preguntas al auditorio. Voy a leer las preguntas, ustedes van a tener oportunidad de responderlas en este momento. Voy a leer las preguntas. Dice, ¿cuál de las siguientes decisiones le parece más adecuada en este momento? La opción A dice solicitar marcadores óseos de reabsorción y formación ósea en sangre y orina. La opción B, solicitar hormona paratiroidea, molécula intacta y fosfatasa alcalina ósea. La opción C, solicitar mediciones de FGF23, vitamina 25 hidroxide, vitamina 1,25 hidroxide. Y la opción D, no es necesario realizar estudios complementarios en este momento. Se puede iniciar un tratamiento sin tener alguna medición extra. Si por favor pudieran contestar a la gente que está ahorita conectada. Doy unos minutos para que puedan tener pues una interacción y poner cuál es la opción que ustedes escogerían. Y paso a la segunda cuestión. Estos son los laboratorios actualizados de la paciente. Ahorita discutiremos estas preguntas con el doctor Aloisio. A la paciente, su médico tratante decidió complementar los siguientes 2 laboratorios, que fue una hormona paratiroidea y una fosfatasa alcalina ósea, la cual resultó en 40 microgramos sobre litro. Y pasamos con la última pregunta antes de la primera discusión por nuestro experto. Desafortunadamente no tenemos una biopsia ósea disponible. Recuerden, 42 años, una fractura, una densitometría realmente con una densidad muy baja y en una paciente en diálisis peritoneal con enfermedad renal poliquística del adulto. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se encuentra presente probablemente en este caso? La opción A, osteoporosis, la opción B, osteomalacia, la opción C, osteodistrofia o la opción D, bajo recambio óseo. Recuerden que puede haber una enfermedad que pudiera tener los dos datos, pero en el caso particular de esto, ¿cuál es la más probable que pudiéramos encontrar si pudiéramos realizarle una biopsia ósea a la paciente? Doy unos minutos para ver las respuestas. Veo una participación nutrida en el chat. Okay.
Y pasamos entonces a este primer bloque. ¿Por qué se fracturó esta paciente? ¿Cómo podemos realizar el diagnóstico óseo, la enfermedad ósea en este caso? ¿Tiene valor la densitometría para hacer alguna cuestión con el tratamiento? Cedo la palabra al doctor Aloisio Carvalho para que nos dé su opinión sobre esta primera parte de este caso clínico. Doctor Aloisio, dejo compartir pantalla. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, me gustaría agradecer a la comisión organizadora del 19 Congreso de SLAM y saludar a los compañeros de esta mesa, Juan Carlos, Aquiles y Walter. Intentaré leer mis consideraciones acerca del caso clínico en los próximos 10 minutos. Entonces, hasta aquí podemos resumir el caso clínico. El reto aquí, el que más le llama la atención, es una mujer joven, tabaquista hace 20 años, con menopausia prematura a los 42 años, que está en DPA hace un año y hace 3 meses presenta una fractura de columna lumbar por probable osteoporosis. ¿Cómo podemos abordar este caso? Bueno, el término osteoporosis urémica fue apropiadamente descrito por Rodrigo Ver en España. A la derecha tenemos los factores de riesgo clásicos de osteoporosis y a la izquierda la osteodistrofia renal con los 4 tipos clásicos de enfermedad ósea. Pero más que ello, más que solamente la enfermedad ósea, tenemos que recordar que estamos delante de un síndrome, el trastorno mineral y óseo de la enfermedad renal crónica, el TMO-ERC. Esos factores en conjunto serían la causa de la llamada osteoporosis urémica. Aplicando ahora nuestro caso clínico al esquema acuñado por Bover, a la derecha pusimos los factores clásicos para osteoporosis presentados por esta paciente. Así que es una mujer de 52 años, menopausia prematura por oforectomía a 42 años y tabaquismo. A la izquierda tenemos los factores relativos a TMO-ERC. Así que tenemos una paciente en diálisis con fatiga, dolor óseo, hiperfosfatemia, fosfatase alcalina total y ósea elevadas, PTH muy alto, 1200 picogramas, fractura lumbar y calcificación de aorta. El TMO-ERC es un síndrome compuesto básicamente por 3 pilares: las anormalidades de laboratorio, óseas y las calcificaciones vasculares, que culminan en la enfermedad cardiovascular, fracturas y altas tasas de mortalidad. El principal trastorno hormonal de este síndrome es el hiperparatiroidismo secundario. ¿Cuáles son las señales clásicas del hiperpara secundario que nuestra paciente presenta? Además de la hiperfosfatemia y de los niveles elevados de PTH y fosfatase alcalina total y ósea. Osteoporosis por la DEXA, probable osteitis fibrosa en su biopsia y calcificación de aorta por la radiografía de columna. Vamos a ver entonces, punto por punto, el laboratorio, la densitometría y la biopsia. Vamos a empezar por el laboratorio. En 2009, el CADIGO alargó la franja de PTH para pacientes en diálisis, sugiriendo que valores de PTH arriba de 9 veces el valor superior de los niveles de referencia tenían un poder predictivo positivo para hiperparatiroidismo. Ahora, nuestra paciente con 1200 de PTH tendría, por lo tanto, con gran posibilidad, una enfermedad de alto recambio o una osteitis fibrosa en su hueso.
Pero podemos decir que el PTH sea un bueno, el mejor marcador del turnover, del recambio óseo. Hay varias especulaciones en la literatura en búsqueda de un biomarcador de recambio óseo que posea mejor precisión. En este estudio, con 69 pacientes con ERK 4-5D, los autores demostraron que la PTH como biomarcador de alto recambio no es diferente de P1NP, fosfatasa alcalina total y ósea, CTX o TRAP5B. Este otro estudio, con 42 pacientes en hemodiálisis, muestra que la PTH tiene una buena correlación tanto con la fosfatasa alcalina total como la ósea. Además, PTH, fosfatasa alcalina total y ósea mantiene una buena correlación con el BFR, con la tasa de formación ósea, el parámetro de histomorfometría relacionado con el recambio óseo. Un otro estudio multicéntrico con la participación de Brasil, Portugal, Turquía y Venezuela, con 492 biopsias óseas de pacientes en hemodiálisis, demostró que la PTH permanece la mejor herramienta para discriminar el alto recambio óseo, incluso cuando se combina con fosfatasa alcalina ósea. Y más, que los cutoffs propuestos por el CADIGO son más adecuados que aquellos del CADOC. Por lo tanto, nuestra paciente com níveis elevados de PTH intacto e de fosfatasa alcalina total e óssea indica, apenas por los exames de laboratório, que com grande probabilidade estamos delante de quadro de osteitis fibrosa. Não podemos afirmar, pois não temos a biópsia, pero estamos delante de quadro com grande probabilidade de osteitis fibrosa, a enfermidade óssea do hiperparatiroidismo. Vamos a ver agora a densidade óssea. El CADIGO em 2017 cambiou em sua recomendação anterior e passou a sugerir que, em pacientes com ERK etapas 3A, 5D, com evidência de TMO-ERK e ou fatores de risco para osteoporose, sugerimos evaluar a densidade mineral óssea por DEXA para determinar o risco de fratura. Temos que considerar que esta decisão de CADIGO, además de ter nível de evidência 2B, foi basada em apenas 4 estudos prospectivos. Um solo com pacientes ancianos, um com a maioria dos pacientes com ERK 3A e um solo com análises de quadril. De qualquer maneira, essa determinação de CADIGO parece que ha venido para quedar-se. E estudos prospectivos de tratamento clínico A1 depois da paratiroidectomia ha demonstrado que a DEXA, se não é útil como uma ferramenta para o diagnóstico da osteoporose em la ERK, é um exame de valor para seguimento do paciente. Assim, nossa paciente, aún com a calcificação de aorta que podemos ver em la radiografia, que sobreestima a densidade mineral óssea de coluna lombar, tem uma osteoporose indiscutível, com T-score lumbar de -4.2 e de -3.2 em cuello del fémur. Outras 2 ferramentas que complementam a DEXA, dando ideia da qualidade e risco de fractura, são o TBS e o FRAX. O TBS é um software que pode estar instalado em la máquina de DEXA e que se passa em variações de tonos de gris de la imagem projetada por la DEXA. O TBS tem o potencial de distinguir diferenças entre os scans de DEXA, que mostram medidas de densidade mineral similares. Neste exemplo, podemos observar que para DEXAs de valores de BMD semelhantes, um TBS baixo indica um alto risco de fractura.
El FRACES es un programa de cálculo de riesgo de fracturas mayores y fracturas de cuadril. Usted puede accederlos en esta dirección y está validado para 7 países de Latinoamérica, con la salvedad de que él no fue validado aún para pacientes con ERC. Finalmente, la biopsia ósea. El código sugiere que en pacientes con ERC etapas 3A, 5D, con baja DMO y o con fracturas, se sugiere que el pensamiento del tratamiento tome en cuenta la presencia de TMO, ERC y la progresión de la enfermedad renal crónica. En este caso, la biopsia ósea debe ser considerada, mas es muy restrictivo, como puede ver. Además de ser una recomendación con nivel de evidencia 2D, debemos recordar que la presencia de una fractura es una de las indicaciones de la biopsia ósea. Pero en esta paciente con una fractura, prueba de su osteoporosis, y como hemos visto, muy propensa a tener osteitis fibrosa en su hueso, no podría decir que ventaja la biopsia ósea agregaría a este caso. Además, debemos llevar en cuenta que debido a la dificultad de acceso a una biopsia, su elevado coste y la imposibilidad de realizarse biopsia en todos los pacientes con ERC, ella debe ser considerada a cada caso en particular. En un estudio que realizamos biopsia en 97 pacientes en hemodiálisis, encontramos una alta prevalencia de osteoporosis en los pacientes, como 46%. Y verificamos también que ella tuvo distribución similar entre los tipos de osteodistrofia renal, no siendo característica de ninguno de ellos. Así que podemos concluir hasta ahora que la PTH y la fosfatasa alcalina, particularmente la ósea, quizás innecesaria por su elevado coste en la práctica diaria, son suficientes para confirmar el diagnóstico del hiperparatiroidismo secundario. Que existen pruebas suficientes de que la causa de la fractura en esta paciente, además de los factores clásicos de la osteoporosis, es una osteitis fibrosa grave y no es necesaria una biopsia en este caso, en este momento. Que deberíamos ordenar densitometría ósea de rutina en todos nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aloyzio. Muy importante. Entonces, parece ser que lo más probable en esta paciente entonces es una enfermedad mixta, una osteitis fibrosa, por los marcadores ya que comentó ampliamente. Que se ayunta una osteoporosis. Es correcto, y no podemos descartar osteoporosis por sus factores de riesgo tradicionales, ¿no? Comentados en la historia. Seguimos con la evolución del caso. Estamos leyendo algunas de sus opiniones y respuestas en el chat. En un momento más discutiremos algunas de las sugerencias que nos han dado, muy importante. Regresamos entonces aquí al caso clínico. Sabemos que ya tiene una paciente con un hiperparatiroidismo grave, con estas cifras de fósforo, estas cifras de calcio. Veamos la radiografía que bien comentó el doctor Aloyzio. No solamente está fracturada, la paciente está calcificada. Y hay unos estudios extra que me gustaría mostrarles. Se calculó un índice de Adragao para evaluar las arterias de mediano calibre aquí en manos y cadera. Ustedes pueden ver las radiografías de manos en una posición antero-posterior. Pueden ver aquí la radiografía de cadera, igual en una proyección antero-posterior. Y conociendo estos datos clínicos, entonces pasemos a dos cuestiones, dos preguntas muy importantes antes de darle la palabra al experto, al doctor Aquiles Jara. Y bien, ¿qué hacer con la paciente? Entonces,
de las siguientes decisiones, ¿cuál le parecería más adecuada en este momento? La opción A, proceder al trasplante renal. Recuerden que ella tenía un donador, su esposo. La opción B, iniciar teriparatide y denosumab, darle el visto bueno al tratamiento del ortopedista. Opción C, iniciar sinacalcet, posponer el trasplante. Opción D, suspender calcitriol. Recuerden que ella estaba tomando carbonato de calcio y calcitriol, y cambiar el calcitriol y nada más cambiarlo por paricalcitol. Y la opción E, someter a paratiroidectomía. Entonces, por favor, si pueden responder, estamos leyendo sus preguntas. Doy unos minutos antes de dar una segunda pregunta sobre el manejo de esta paciente. Muy bien. Vamos con la pregunta número 4. Además de las estrategias en la pregunta previa, ¿cuál de las siguientes decisiones terapéuticas se debería utilizar para el control de la hiperfosfatemia en este caso? Opción A, suspender calcitriol y seguir con el carbonato de calcio. Opción B, suspender calcio, suspender calcitriol e iniciar carbonato de S-velamero. La opción C es cambiar el tipo de diálisis. Ella estaba en diálisis peritoneal automatizada, cambiar un esquema a diálisis peritoneal continua. La opción D, cambiarla de diálisis peritoneal, cambiarla a hemodiálisis y específicamente a un programa de hemodiafiltración. O la opción E, el valor del fosfato es adecuado, no requiere ningún cambio en este sentido. Entonces damos unos minutos, los estoy leyendo. Muy bien. Por favor, respondan en el chat. Estamos atentos de sus opciones terapéuticas. Obviamente, si hay alguna otra opción terapéutica, la pueden anotar ahí. Y voy a dar ahora la palabra al doctor Aquiles Jara. En este momento, con esta paciente que probablemente tiene una osteoitis fibrosa quística, se encuentra con osteoporosis, tiene un trasplante en puerta, ¿cuál es la mejor estrategia terapéutica? Doctor Aquiles, dejo de compartir pantalla para escuchar su opinión. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la comisión organizadora por invitarme y gracias a mis compañeros de mesa acá para discutir este caso. ¿Ya? Me voy a referir básicamente a cuáles fueron las preguntas que se hicieron y cómo las desarrollamos. Por ejemplo, lo que se indicó a esta paciente, iniciar teriparatide y denosumab. Lo considero yo no apropiado. ¿Por qué no apropiado? Porque lo que la enferma tiene, ya se mencionó, ¿verdad? En estos momentos desarrolló osteoporosis luego su enfermedad renal crónica y tiene en estos momentos un trastorno de alto remodelamiento, un hiperparatiroidismo bien marcado, ¿ya? Tiene un trastorno resortivo óseo como elemento principal. Y el teriparatide, como se mencionó, ¿verdad? Es un análogo a PTH, la 134, cuyo rol en la enfermedad ósea renal ha estado más para pacientes que tengan una enfermedad ósea dinámica, con mejoría en algunos estudios de la densidad ósea mineral, ¿ya? Por otro lado, el denosumab, claro que es un antirresortivo, patología que tiene esta enferma, por al bloqueo del eje osteoprotegerina, RAN ligando, ¿verdad? Sabemos que el hiperparatiroidismo aumenta el RAN ligando y disminuye la osteoprotegerina, por lo tanto el denosumab pudiera tener un efecto en ello, como se ha mostrado en algunos trabajos, donde se ha visto que el denosumab, sobre todo en asociación con calcitriol, puede mejorar la masa ósea, disminuir, digamos, fosfatasa alcalina y PTH. Pero no lo considero que es apropiado porque el problema real de esta enferma es el aumento de PTH. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar es lo que está provocando este alto recambio óseo, ¿verdad? Que es la paratormona. Respecto a suspender calcitriol e iniciar paricalcitol, también no me parece apropiada esta respuesta, en el sentido que, como se mencionó, la enferma tiene calcificación vascular, ¿ya? Calcificación vascular tanto en el índice Kaupila como adragado. Cuando revisamos trabajos, uno de tantos, por ejemplo, donde se compara en este caso sinacalcet con dosis más bajas de paricalcitol
contra paricalcitol en dosis más elevada, vemos cómo la progresión de calcificación vascular, en este caso calcificación coronaria, es mayor en el grupo que usa paricalcitol, pese que ambos grupos bajan PTH, ¿ya? Y la calcificación es mayor en el grupo que usa paricalcitol exclusivo, ya que además la dosis fue superior comparado con el grupo que la usaba en asociación con Cinacalcet. Así que no parece apropiado en esta enferma dar en estos momentos análogos de vitamina D. Otra cosa que considero que es importante es este trabajo del grupo del doctor Guiñó, donde enfermos con hiperparatiroidismo que fueron trasplantados, que tienen calcificación vascular y luego se someten ya sea a Cinacalcet o a paratiroidectomía, vean ustedes que pese a que se reduce evidentemente el hiperparatiroidismo, aún a 12 meses no hay resolución de las calcificaciones vasculares, lo cual revela que debemos evitar de todas maneras que los enfermos progresen a calcificaciones. Respecto a las otras alternativas, someter a paratiroidectomía parece apropiado, débilmente apropiado a mi entender. Iniciar Cinacalcet y posponer trasplante me parece adecuado, y también proceder al trasplante. Revisemos la paratiroidectomía, ¿ya? ¿Esta enferma tiene indicación de paratiroidectomía? La pregunta que uno se hace, ¿verdad? Tiene ya un hiperparatiroidismo marcado con PTH de 1200, 12 meses ya en diálisis peritoneal, tiene fractura y calcificación vascular. Cuando uno mira entonces diferentes guías, claramente esta enferma sí no ha tenido un tratamiento apropiado y un manejo máximo, como se dice acá, ¿verdad? Con calcineméticos, por ejemplo. Y tampoco podemos decir que tiene una hipercalcemia y una hiperfosfatemia refractaria. Además, debemos de considerar que las dificultades que tenemos en nuestro grupo en la región para poder efectuar paratiroidectomía, por lo tanto, esto es una indicación que no me parece adecuada en estos momentos. Considerando además cómo tenemos complicaciones relacionadas a la paratiroidectomía y que tiene que ver con la experiencia en los grupos. No podemos comparar trabajos porque en el fondo si usted mira la persistencia o lo que podríamos llamar una paratiroidectomía fallida, vemos que esto fluctúa entre 0,4 y 28% y tienen que ver con experiencias del grupo, ¿verdad? Y la recurrencia depende de qué tipo de paratiroidectomía hacemos. Respecto ahora a iniciar Cinacalcet y posponer trasplante, lo primero que tenemos que evaluar cómo está el calcio en esta enferma. Sabemos, ¿cierto?, que no podemos iniciar una terapia de Cinacalcet si tenemos hipocalcemia, dado que podemos ocasionar una seria arritmia cardíaca, ¿verdad? Y que ha sido causa de muerte. Tiene un calcio ionizado normal, se podría usar, ¿verdad? Y obviamente para tratar este hiperparatiroidismo. ¿Qué es lo que se hay que considerar? Considerar, por ejemplo, que varios estudios muestran la eficacia del Cinacalcet en reducir los niveles de PTH, pero esta es dependiente de cuánto es el nivel de paratormona al inicio del tratamiento. Así como en el último estudio, ¿verdad? Cuando el paciente tenía una PTH entre 300 y 500, la efectividad del Cinacalcet fue del 80%, está acá de 60% si la PTH es mayor de 500 a 800. Este paciente tiene 1200. Un estudio realizado en Chile, en un hospital del Barón Luco, mostró que enfermos tratados, enfermos con PTH más de 600, que están en hemodiálisis, tratados por un año, hay una significativa reducción de los niveles de PTH. Pero cuando se separan en dos grupos, aquellos entre 600 y 1000 de PTH, ahí hay efectivamente un efecto del Cinacalcet. Pero cuando los enfermos tenían entre 1000 y 1500 de PTH, no hubo efecto, ¿ya? Por lo tanto, cuando hacemos, ¿verdad?, el análisis de cuál es la posibilidad de tener éxito con el Cinacalcet, hay que reconocer que en este estudio, si la dosis máxima de Cinacalcet que se pudo usar por razones de costo fue 60 miligramos al día. Y pudimos con esas dosis la posibilidad de alcanzar éxito, es decir, de reducir la PTH a menos de 600 picogramos por ml, se reduce significativamente a medida que su PTH basal está elevada. En otro estudio hecho en otro hospital en Santiago de Chile, el Hospital Salvador, en 59 pacientes, se usó ahí una combinación de Cinacalcet 60 miligramos al día más calcitriol, ¿ya? Y se pudo observar algo similar. Los enfermos que tenían PTH menos de 1500 el Cinacalcet logra el efecto de reducir la PTH, pero cuando la PTH es mayor a 1500, su efecto se pierde. Eso es importante en cuanto al análisis para esta enferma. Proceder o no a trasplante.
aquí vamos a discutir en la mesa, ¿verdad? Creo que tenemos algunas opiniones en consenso, ¿sí? En que ha habido esta situación de que aparentemente el hiperparatiroidismo aumenta el riesgo de pérdida del injerto renal, ¿ya? Hay varios trabajos con respecto a esto. Está el estudio del registro noruego, el estudio en Estados Unidos y este otro estudio que mostrarían un efecto deleterio perjudicial de que si el enfermo se trasplanta con hiperparatiroidismo, perjudica la evolución del injerto renal. Y eso ha llevado a que muchos grupos de trasplante sacan de la lista de espera a los pacientes que están con hiperparatiroidismo a la espera que solucionen primero su trastorno hiperparatiroideo y luego ingresarlo. Y como nunca se soluciona el problema, porque no hay acceso a paratiroidectomía o a veces a medicación, el paciente queda fuera de la posibilidad de trasplante. Además, hay otros estudios contradictorios, hay otros estudios que no han encontrado, ¿verdad?, una relación entre PTH al momento del trasplante y la pérdida del injerto. Por lo tanto, en nuestra opinión, un enfermo, por lo menos la mía, un enfermo que está con hiperparatiroidismo puede trasplantarse, no debiera ser excluido de la lista de espera. Respecto ahora a otras acciones de tratamiento, suspender calcitriol y continuar con carbonato de calcio. Obviamente que hay que suspender calcitriol, ¿verdad? Porque tiene calcificación vascular. Pero continuar con carbonato de calcio no parece lo más apropiado, ¿verdad? Y sí apropiado parece usar sevelamer. Estos son los trabajos clásicos que todos conocemos, ¿verdad? De cómo pacientes en un grupo que continuó con sales de calcio como quelante de fósforo y otro grupo que continuó con sevelamer, cómo la progresión de calcificación coronaria es mayor, calcificación vascular es mayor en los pacientes que usan quelantes de fósforo en base a sales de calcio comparados con sevelamer. Y en otro trabajo, ¿verdad?, de calcificación coronaria se ve exactamente lo mismo. Mayor progresión de la calcificación vascular en los enfermos que usan quelantes en base a calcios comparados con sevelamer, y pareciera entonces más apropiado a esta enferma pasarla a con quelante de fósforo de sevelamer. El valor de fósforo adecuado y no requiere cambios. Evidentemente no, esa pregunta está totalmente, esa respuesta totalmente errada. Sabemos, ¿verdad?, con diferentes trabajos, aquí pongo el trabajo clásico de Bloch, cómo niveles de fósforo aumentados por diversos mecanismos aumenta la morbimortalidad de los enfermos en diálisis. Por lo tanto, claramente hay que tratar la hiperfosfemia en esta enferma, ¿ya? Cambiar a hemodiafiltración, ¿ya? Es mejor la hemodiafiltración para remover fósforo que la hemodiálisis intermitente clásica. Está este trabajo, ¿verdad? Ya también bien, ya una década, pero bien importante, donde se evaluó cuánto fósforo removían distintas modalidades de diálisis, ya sea hemodiálisis de high flux, ya hemodiálisis con actividad física al momento del procedimiento, la hemodiafiltración por dilución, ¿verdad?, o dilución mixta, y vemos que en realidad no hay mucha variación en la remoción de fósforo que hace estos distintos procedimientos. Hay una ligera mayor efectividad de la hemodiafiltración, pero no es significativa. Y si uno mira que si la ingesta proteica promedio es 1.1, 1.4 gramos por kilo peso, significa que el contenido de fosfato que va a ingerir el paciente, con una absorción intestinal de un 60-70%, está del orden de los 3.500 a 5.000 miligramos semanales. Y ustedes pueden ver entonces cuánto es la remoción de fosfato a la semana, y podemos ver entonces que hay un balance necesariamente positivo de fósforo, y la única modalidad que realmente logra una remoción mayor es la hemodiálisis nocturna diaria. Es decir, más que la membrana, más que la modalidad, es el tiempo, el diálisis, lo que mejor remueve fósforo de un individuo. Cambiar a diálisis peritoneal continua. La paciente estaba en diálisis automatizada. Nos ha tocado en la práctica clínica tomar estas decisiones, ¿ya? Evaluar a estos pacientes, ¿ya? Y este trabajo me parece interesante porque es un trabajo que compara la automatizada continua ambulatoria con la automatizada, tanto con día seco con día húmedo. Y ustedes pueden ver acá cómo significativamente la diálisis peritoneal continua ambulatoria, y sobre todo con el día húmedo, remueve
tiene un clearance de fosfato, una remoción de fosfato más elevada que la diálisis automatizada. Pareciera entonces que hay que modificar el esquema de diálisis peritoneal de esta enferma, aparte de las otras cosas que anteriormente vimos. ¿Ya? Muchas gracias. Doctor Aquiles, muchas gracias. Muy importante las precisiones que nos hace del caso. En este momento compartimos, como bien lo discutió el doctor, pues hay varias opciones de manejo. Voy a contarles qué fue lo que pasó en el caso y ya dejaremos al final algunos de los comentarios finales. Por una cuestión médica, en este caso, tuvo un seguimiento por 2 meses, siguió en diálisis peritoneal automatizada, se aumentaron 2 recambios durante el día, de 2 litros cada uno, de 6 horas en cavidad, se reforzó la dieta y se inició carbonato de cebelamero, 1.600 miligramos cada 8 horas, y también Cinacalcet. La paciente empezó a referir náusea. Ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, pues, qué pasa con los valores de paratormona, qué pasa con los valores de fosfato y los valores de calcio. La paciente se procede a trasplante renal después de estos 2 meses de manejo y después del trasplante renal no hay eventualidades de rechazo, hay una excelente función del injerto y la inducción se realiza con basiliximab, tacrolimus, ácido micofenólico y prednisona como tratamiento inmunosupresor. Durante el evento posquirúrgico ocurrió hipofosfatemia hasta de 1.8 miligramos por 2 semanas, se suspendieron Cinacalcet y cebelamero y al 6º mes del trasplante la paciente no tenía síntomas de dolor óseo. Se realizó un seguimiento bioquímico del hiperparatidismo secundario que pueden ver en la tabla y una nueva densitometría a los 6 meses no mostró cambios con los previos. No había ni mejoría ni tampoco había empeorado. Ustedes pueden ver aquí en la tabla los valores de hemoglobina, 2 meses antes del trasplante, 1 mes antes, 6 meses después del trasplante. Llamo su atención con los valores del fosfato y los valores de la paratormona, 1200, 600, 528, y al 6º mes post-trasplante un valor de PTH de 288 con una cifra de calcio libre en 5.2, el parámetro de este laboratorio es el límite superior de referencia es 5.2, la paciente tenía 5.2. Y una función del injerto con una creatinina de 1.1 y un volumen urinario de 3 litros al día. ¿Qué hacer con esta paciente? Todavía tiene una densidad mineral ósea baja y tiene este perfil bioquímico al 6º mes post-trasplante. Los médicos que atendieron a esta paciente decidieron realizar un gamagrama paratiroideo. El gamagrama fue negativo para la presencia de un adenoma. Y voy a dar una última pregunta al auditorio, por favor, si pueden responder en el chat, los estamos leyendo, antes de dar la palabra al doctor Walter. ¿Cuál de las siguientes decisiones terapéuticas le parece más adecuada en este momento después del trasplante? Opción A, esperar 6 meses sin intervención. Opción B, iniciar denosumab. Opción C, reiniciar el Cinacalcet. Opción D, iniciar un bifosfonato. Opción E, someter a paratiroidectomía. Doy un momento para que ustedes puedan responder. Estamos leyéndolos en el chat. ¿Cuál es la mejor estrategia terapéutica en este caso, doctor Walter? ¿Qué nos quiere comentar? Dejo compartir pantalla para nuestro tercer experto de este caso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver si lo pueden ver ahí. Espera un momento. Se ve perfecto, Walter. Gracias. Bien, ahí lo amplío. Bien. Esta paciente, entonces, había sido sometida a trasplante y podía recibir un tratamiento para osteoporosis o para su enfermedad paratiroidea persistente. Bueno, veamos qué datos tenemos en la literatura para este tipo de pacientes. Vamos a ver qué datos de
clínicos de esta paciente son importantes para evaluar esta parte en el post-trasplante. Es una mujer relativamente joven, de 52 años, con una enfermedad renal crónica que seguramente tuvo un largo periodo de evolución porque era poliquistosa, tenía una poliquistosis renal. Llega a diálisis seguramente con ya un tiempo muy prolongado de insuficiencia renal crónica. Ingresa a diálisis peritoneal. Como dato fundamental, tenía una menopausia quirúrgica precoz y una fractura vertebral, datos que son muy importantes para la evolución de la osteoporosis que puede llegar a tener esta mujer. Datos negativos de su evolución: fue tabaquista durante 16 años. Algo positivo, había recibido tratamiento hormonal de reemplazo durante 2 años. Y en la evolución de su época en diálisis, la paciente tenía un hiperparatiroidismo severo con hiperfosfatemia y valores muy bajos de densidad mineral ósea en columna lumbar y cuello femoral. Y aparte de eso, tenía calcificadas las arterias, las grandes arterias como la aorta, por ejemplo. Todos estos datos tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de decidir si realizamos un tratamiento u otro. ¿Qué pasó en el post-trasplante? La mujer recibe un trasplante renal exitoso, los valores de creatinina bajan como eran esperados en poco tiempo y recupera función renal. Por lo tanto, empieza a eliminar fósforo por orina, recupera niveles de vitamina D, posiblemente no los niveles normales, pero seguramente sus túbulos proximales empiezan a fabricar otra vez 1,25 de hidróxido de 3. La hormona paratiroidea baja, no tan rápidamente como sería en una paratiroidectomía, pero baja en forma adecuada, como vemos en el post-trasplante renal inmediato en los primeros meses. El calcio te mantiene dentro de los límites superiores de la normalidad. Hay hipofosfatemia, no tan marcada como puede haber en otras oportunidades, pero hay hipofosfatemia. Hay niveles bajos de vitamina D nutricional circulante. La densitometría, la masa mineral ósea no se modifica, se encuentra asintomática, ella está bien, o sea que no apura los tratamientos, podemos pensarlo, no se está fracturando en este momento y está recibiendo inmunosupresores. Fíjense ustedes, hace unos años atrás el doctor Pablo Massari participó en un fórum del Kidney International en el año 1997 y dejó una clasificación de la enfermedad ósea post-trasplante que es muy clara. Clasifica en los trastornos que el paciente tiene previamente al trasplante, su época de diálisis, y en esto se destaca el hiperparatiroidismo que tenía esta paciente, la enfermedad ósea por aluminio, que podría no tener, pero esta paciente no tenía medido seguramente el aluminio, y amiloidosis por beta-2 microglobulina, que se da sobre todo en pacientes con largos periodos en diálisis, que no era el caso de esta paciente. Y trastornos óseos propios del trasplante, de la época posteriores al trasplante, como es la osteopenia y la osteoporosis, aunque esta paciente ya la venía arrastrando de su época anterior al trasplante. Una disfunción tubular del injerto que es muy común, hay hipofosfatemia, hipercalcemia, acidosis tubular renal, en variadas proporciones de acuerdo al grado de función renal que tengan los pacientes, los síndromes de piernas dolorosas, las necrosis óseas avasculares, en algunos casos secundarias a la utilización de corticoides, y los trastornos del metabolismo mineral relacionados con los inmunosupresores. Esto entonces es una placa que siempre tenemos que tener en mente a la hora de evaluar a pacientes en su estado metabólico óseo en el post-trasplante renal. Fíjense esta placa que ya la hemos nombrado y la hemos visto en muchas oportunidades, que nos muestran cómo evolucionan los niveles de hormona paratiroidea, vitamina D y FGF23 para lograr mantener el fosfato sérico en forma adecuada hasta los estadios finales de la función renal. A medida que cae el filtrado glomerular, el fosfato se mantiene normal, pero a costa de el aumento de los niveles de hormona paratiroidea, antes que esto el aumento de los niveles de FGF23 tratando de producir fosfaturia, y la disminución de los niveles de 1,25 de 3 por disminución de la masa renal funcionante y por la presencia del FGF23 en valores altos. Y también el cloto, que no está mostrado en esta placa, muy precozmente empieza a bajar, lo que hace que el FGF23 no pueda actuar sobre su receptor. Cuando el paciente llega a diálisis ya tiene niveles muy altos de FGF23 que siguen creciendo, de hormona paratiroidea,
de vitamina D que sigue bajando y de fósforo sérico que va a seguir subiendo en sus niveles en la medida que nosotros no hagamos algunas maniobras con la dieta o con quilantes del fósforo y con efectividad de la diálisis para bajar. Ahora, ¿qué pasa en el momento del trasplante? Inmediatamente post-trasplante el FGF23 baja, la hormona paratiroidea baja, se recuperan los niveles de 1,25 D3 y la fosfatemia baja primero, se produce una hipofosfatemia y luego estos valores se recuperan. Pero ¿cuánto tiempo demora este metabolismo mineral, estos marcadores en llegar a acercarse a la normalidad? Suelen demorar varios meses, 3, 6, 9, hasta 12 meses en alguna oportunidad, y eso hace que estos pacientes puedan tener un largo periodo de tiempo posterior al trasplante sufriendo estos trastornos de metabolismo mineral. Pero les quiero destacar una cosa que para mí es importante. Este periodo de tiempo que transcurre en el paciente entre los 3, 6 y 12 meses del post-trasplante en cuanto a valores del metabolismo mineral es muy similar a lo que pasa en los estadios precoces hasta la parte media de la caída del filtrado glomerular. Ustedes pueden ver que los niveles de PTH, 1,25 D3, FGF23 y fosfato son más o menos similares. ¿Por qué les traigo a colación estas representaciones esquemáticas en espejo prácticamente que tienen estos pacientes en el post-trasplante? Porque va a depender de eso la decisión que tomaremos sobre el tipo de medicación que vamos a usar para tratar a estos pacientes con osteoporosis post-trasplante. ¿Cuál es la prevalencia de los trastornos del metabolismo mineral post-trasplante? Casi 50% de los pacientes del post-trasplante inmediato tienen hiperparatiroidismo secundario persistente que arrastran desde su época de diálisis y casi la mitad de los pacientes tienen osteoporosis post-trasplante. Un 50% puede tener hipercalcemia en los primeros meses sobre todo y el 90% hipofosfatemia, sobre todo cuando está la presencia de un riñón funcionante en el post-trasplante renal. Nosotros hace unos años atrás publicamos un paper en donde tratamos de mostrar cuál era el estado del metabolismo mineral que tenían los pacientes al momento del trasplante renal. Estudiamos durante 5 años la derivación de pacientes hacia nuestro programa de trasplante renal del Hospital Privado de Córdoba. Eran 365 trasplantes consecutivos, una edad media de 36 años, el 69% fueron donante cadavérico, y el 95% de los pacientes provenían de hemodiálisis. Fíjense ustedes con qué hormona paratiroidea los pacientes se trasplantaban en esa oportunidad. 518 de media de PTH, con un rango de 20 a 2500, muy amplio, pero 518 de media. 9.2 de calcio, 5.6 de fósforo, un producto fosfocálcico relativamente alto, y un nivel de fosfatasa alcalina alto de 581 con un rango bastante importante. En ese momento medíamos aluminio y era 52.7 el valor medio. Como ustedes pueden ver en la placa, a la derecha, la mayoría de los pacientes tenían PTH alta al momento del trasplante, calcio relativamente normal, pero con fósforo por arriba de 4.5 y muchos de los pacientes, un 30% por arriba de 6.5. Pero lo que les quería destacar de este paper son los niveles de hormona paratiroidea en el post-trasplante. Inmediatamente se trasplantan estos pacientes, los niveles de PTH caen y buscan la normalidad. Esa normalidad va a ser relativa, va a depender de la tasa de filtrado glomerular que tenga ese riñón funcionante. No en todos los casos la tasa de filtrado glomerular es cercana al 100 mililitros por minuto. Muchas veces estos pacientes quedan con un filtrado glomerular relativamente bajo, que les permite vivir largo tiempo sin diálisis, pero que eso puede afectar el desarrollo de la actividad de las células paratiroideas. El otro problema que tienen estos pacientes es la hipercalcemia y la hiperfosfatemia. La hipercalcemia suele ser leve a moderada, se presenta en un 30% de los pacientes al año y un 12% a los 5 años post-trasplante. Está relacionada con múltiples factores. La persistencia del hiperparatiroidismo, la corrección que podamos utilizar para la hiperfosfatemia o la mejoría de los niveles mismos de la vitamina D por ese riñón funcionante.
La hipercalcemia no ha sido asociada con anormalidades específicas del turnover óseo, no hay asociación entre uno y otro, y la hipercalcemia persistente se correlaciona mucho con microcalcificaciones intersticiales del riñón. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la persistencia de la hipercalcemia porque podría afectar la funcionalidad del injerto en el post-trasplante renal. Mientras que la hipofosfatemia suele ser leve a severa en algunos casos, es un trastorno metabólico común en las primeras semanas post-trasplante. Está relacionado con una mejor función renal, menor reabsorción tubular de fosfato en el túbulo contrario proximal por la presencia de niveles todavía relativamente altos de hormona paratiroidea y de FGF23 en el post-trasplante inmediato. La severa hipofosfatemia se asocia con alteraciones del turnover óseo, por lo tanto, por probablemente menor actividad osteoclástica y defectos en la mineralización. Bien, siendo la osteoporosis propiamente dicha en el post-trasplante, suele haber una rápida pérdida de la masa mineral ósea en los primeros 6 a 12 meses post-trasplante. Es común encontrar que los pacientes bajan su masa ósea por distintas razones. Esta suele persistir durante largo tiempo después de los 12 meses, pero en forma menos severa. La osteopenia esta que se produce en el post-trasplante es multifactorial, ya vamos a detallar los factores relacionados. La densitometría, la densidad mineral ósea se correlaciona bastante bien con las fracturas, en este caso en forma un poco menos robusta que en pacientes sin enfermedad renal crónica, aunque sí hay una asociación entre una y otra. El 7 a 10% de los pacientes trasplantados suelen sufrir al menos una fractura por fragilidad en el post-trasplante dentro del primer año de evolución. Los riesgos de fracturas en el trasplante renal se suele cuadruplicar respecto a personas sanas y es un 30% más alto en los primeros 3 años post-trasplante respecto a los pacientes en hemodiálisis. Eso voy a mostrarle algunos datos muy importantes. Y el riesgo de fracturas vertebrales y de extremidades inferiores suele estar relacionado con pérdida del hueso trabecular, de la masa ósea trabecular, que es más importante en estos pacientes en el post-trasplante renal. Fíjense ustedes cuáles son los factores de riesgo para osteoporosis y para fractura en pacientes en el post-trasplante renal. El sedentarismo, la falta de una exposición a la luz adecuada, el hábito de fumar, el alcohol, las caídas frecuentes o el déficit en los ejercicios físicos. Esto es muy común, no solo para pacientes de personas con función renal normal, sino también en el post-trasplante renal. La malnutrición, el BMI menor de 23 kilogramos por metro cuadrado, edad avanzada y sexo femenino también se relaciona con riesgo de fractura, la presencia de diabetes, hipogonadismo, deficiencia de calcio y de vitamina D, o el uso de anticoagulantes, la heparina o el Coumadin, que están relacionados con la disminución de la actividad de los osteoblastos y los osteocitos, suelen estar relacionados también con el aumento de factores de riesgo de osteoporosis y fracturas, como así también los glucocorticoides y los inmunosupresores utilizados en el post-trasplante. Acá en esta placa les muestro que para que se produzca una fractura por osteoporosis, sea un trasplantado, sea un paciente con función renal normal, tiene que conjugar 2 factores fundamentales. Primero, que la resistencia del hueso esté afectada, y segundo, que haya una fuerza o un impacto que pueda fracturar ese hueso con esa resistencia. Ahí, para la fuerza de impacto, interviene el tipo de trauma, la caída y la presencia de masa blanda que pueda proteger al hueso que esté o no presente. Y depende de la resistencia ósea, depende del tamaño, de la forma del hueso, del volumen óseo y de la calidad del hueso. El volumen óseo está relacionado con los procesos de modelado y remodelado óseo, mientras que la calidad del hueso está relacionado en muchos casos con los materiales que forman parte del hueso. El grado de mineralización, la capacidad de reparar el daño, la microfractura y las pérdidas de la microarquitectura que puede estar presente, defectos en el colágeno, defectos en las proteínas óseas, en la estructura del hueso, en los cristales o en la composición de la médula ósea. Y la pérdida de microarquitectura ósea puede estar dado justamente por ruptura de las trabéculas, perforación de las mismas,
con fracturas trabeculares y trastornos del proceso de remodelado óseo, de formación y resorción ósea. Todo esto son factores, tanto la resistencia como el tipo de impacto, que van a llevar a un mayor o menor riesgo de fractura, no solo en pacientes con función renal normal, sino también en pacientes que padecen osteoporosis. Un trabajo muy importante que nos dio muchos datos ya hace unos años atrás, que fue publicado en JAMA, es un trabajo que muestra en pacientes en diálisis y en el post-trasplante renal cuál es el riesgo de fractura de cadera que tienen estos pacientes. Los datos recolectados son del Medicare, más de 100.000 pacientes sometidos a diálisis y luego a trasplante. Son pacientes que estaban en diálisis y estaban en lista de espera para trasplante y algunos de ellos fueron trasplantados. Entonces, riesgo de fractura de cadera de estos pacientes en diálisis, 55% más alto por cada 10 años de aumento de la edad de los pacientes. Raza blanca es casi un 70% más riesgo de fractura de cadera, tiene más riesgo de fractura de cadera que la raza negra. Tener diabetes triplica el riesgo de fractura de cadera que no tener diabetes. El tiempo en diálisis, en la medida que pasa el tiempo en diálisis, aumenta el riesgo de fractura de cadera, se duplica cuando el paciente tiene más de 12 meses de diálisis respecto a los que tienen menos de 3 meses. Y un dato muy importante que viene a colación de esta presentación. Si el paciente es trasplantado, al momento del trasplante tiene un 34% más de riesgo de fractura de cadera que el paciente que permanece en lista de espera para trasplante renal. Y por cada mes que pasamos desde el momento del trasplante, el riesgo de fractura de cadera baja un 1%. Esto lo podemos ver en el gráfico de la derecha. Fíjense ustedes, el riesgo de fractura de cadera de la persona al momento del trasplante aumenta un 34% y va cayendo el riesgo de fractura de cadera paulatinamente a razón de 1% por cada mes que pasa desde el trasplante. De tal manera que recién un paciente trasplantado iguala el riesgo de fractura de cadera comparado con pacientes en diálisis, en lista de espera para trasplante renal al día 630 post-trasplante. Después del día 630, recién el trasplante permite que disminuya el riesgo de fractura de cadera respecto a los pacientes en diálisis. Los inmunosupresores son elementos que actúan sobre el riesgo de fractura. Los glucocorticoides, en primer lugar, tienen efecto inhibitorio de la formación, estimulan la resorción ósea y reducen la absorción intestinal de calcio e incrementan la pérdida urinaria de calcio. Y los anticalcineurínicos, la ciclosporina, aumenta el turnover óseo, aumenta la resorción y formación ósea, pero no está demostrado que afecte eso a la masa ósea, y otros, como el sirolimus y el everolimus, son inhibidores de la resorción ósea. Los otros medicamentos no hay efectos claros conocidos. Fíjense ustedes en esta placa los efectos de los glucocorticoides. Los glucocorticoides pueden actuar sobre el proceso de estimulación de los osteoclastos, en donde interviene el RANG ligando producido por los osteoblastos y osteocitos para activar los preosteoclastos hacia osteoclastos. El RANG ligando es un elemento que se une con el receptor RANG que se encuentra en los preosteoclastos y activan el sistema de formación de los osteoclastos, aumenta la resorción ósea. Los glucocorticoides aumentan la actividad de los preosteoclastos, aumentando la actividad del RANG ligando. También existe en el medio la osteoprotegerina. La osteoprotegerina es una proteína que se une al RANG ligando, disminuyendo la actividad de los mismos. Los glucocorticoides han demostrado que disminuyen los niveles de osteoprotegerina, por lo tanto aumenta la activación de los osteoclastos. También disminuyen los glucocorticoides la proliferación de osteoblastos y la función de los osteoblastos, y también producen una disminución de la absorción intestinal de calcio y aumento de la pérdida urinaria de calcio, lo que promueve el hiperparatiroidismo en estos pacientes, y también afectan las hormonas gonadales, disminuyen los estrógenos, las testosteronas y las hormonas adrenales, produciendo de esa manera en forma indirecta afección que lleva a la osteoporosis. Los glucocorticoides, en la medida que lo usamos en dosis crecientes, aumentan el riesgo de fractura, tanto de fractura de cadera como de fracturas vertebrales.
A su vez, los anticalcineurínicos, como les había dicho, tanto la ciclosporina como el tacrólimo, están relacionados con pérdida de masa ósea. Sin embargo, no tenemos datos muy claros que relacionen con el aumento del riesgo de fractura. La gran dificultad que ha existido siempre con los anticalcineurínicos para estudiarlos en la osteoporosis post-trasplante es que nunca se los puede estudiar aislados de los glucocorticoides. Como la mayoría de los esquemas, 90 y pico % de los esquemas de tratamiento de inmunosupresores es combinación de anticalcineurínico con corticoides, no se sabe en qué medida el anticalcineurínico puro puede producir un defecto en la masa ósea. Bien, ¿cuáles son las medidas generales que podemos tomar en estos pacientes entonces? Primero, individualizar el paciente, estratificar el paciente a ver en qué grado de falla renal puede tener en el post-trasplante, si es que la tiene, estimular el ejercicio físico y estimular el cese del tabaquismo, movilizar precozmente a estos pacientes, ya que la inmovilización promueve la pérdida de masa ósea, acortar el uso de corticoides y usar la menor dosis posible de los mismos, evitar medicaciones que sean negativas para el balance de calcio, dar suplementos de calcio y vitamina D si el paciente no tiene calcificaciones vasculares e hiperparatiroidismo que lo contraindiquen, y evaluar una corrección de cualquier causa o factor de riesgo que pueda producir osteoporosis. Una vez que se ha trasplantado el paciente, hay que manejar adecuadamente el hiperparatiroidismo, manejar la hipofosfatemia y usar medicamentos para la osteoporosis si el paciente tiene más de 30 mililitros por minuto de filtrado glomerular, como puede ser bifosfonatos o denosumab, y más discutido el teriparatide. Fíjense ustedes, estas son las últimas placas que les quiero mostrar. En primer lugar, si el paciente tiene un estadio de insuficiencia renal, de pérdida de función renal, sea trasplantado o no, que esté entre estadio 1, 2 o 3, las guías promueven que no hay que diferir el tratamiento de la osteoporosis y hay que tratarlo al paciente como si tuviese función renal normal. Es decir, podemos usar los bifosfonatos, podemos usar el denosumab en forma adecuada en estos pacientes si lo necesita y siempre y cuando descartemos la presencia de una enfermedad metabólica ósea relacionada en la enfermedad renal crónica. Ahora bien, si el paciente tiene un estadio 4 o 5, ahí la discusión ya es más importante. En la mayoría de los casos, estos medicamentos están contraindicados para el uso en la osteoporosis en los estadios 4 y 5 de la enfermedad renal crónica. Antes que darle uno de esos medicamentos, hay que medir cómo es el trastorno metabólico óseo que tiene este paciente, usando hormona paratiroidea, usando medición de fosfatasa alcalina o medición de fosfatasa alcalina ósea en estos pacientes. Las CADIGO para el trasplantado que dicen que si el paciente tiene un estadio de insuficiencia renal, estadio 1 a 5, con factores de riesgo de osteoporosis, hay que pedirle una densitometría ósea. Esto estaba discutido en los CADIGO anteriores, del 2009, y en el 2017 ya se corrigió y promueve la utilización de la densitometría ósea en estos pacientes. En los primeros 12 meses del trasplante, si el paciente tiene más de 30 mililitros por minuto de filtrado glomerular, se puede usar vitamina D, calcitriol, alfa-calcitriol y dar el agente antirresortivo que nosotros creamos que es importante para esa osteoporosis, ya sea bifosfonato o denosumab. Ahora, se sugiere que en los tratamientos elegidos, si está presente la enfermedad metabólica ósea, hay que medir primero si el paciente tiene niveles adecuados de calcio, PTH, fosfatasa alcalina y vitamina D para descartar enfermedad metabólica ósea si el paciente no se encuentra en esos niveles. Es razonable hacer una biopsia ósea, aunque no todos los lugares lo tienen disponible, y las CADIGO dicen que hay datos insuficientes para el tratamiento de la osteoporosis y de estas patologías luego de los 12 meses post-trasplante. En definitiva, entonces, promovemos la utilización de los antirresortivos que usamos normalmente para la osteoporosis en los estadios precoces de la insuficiencia renal crónica, se los contraindica en los estadios tardíos, más bien a este nivel hay que estudiar al paciente según su enfermedad metabólica ósea que tenga. El post-trasplante renal debería ser seguido entonces con estas guías que hemos mostrado en la actualidad. Bueno, les agradezco entonces la atención, quedo a disposición para
lo que podamos discutir. Muchas gracias, Walter. Hay varios comentarios y preguntas en el chat. Por cuestiones de tiempo, nada más voy a hacer 2 preguntas para la plática del doctor Jorge Canata. El resto podría ser que los vayamos respondiendo en el chat, ¿no? Sí, yo creo que respondemos por escrito para entrar en tiempo. Tenemos la charla de Jorge. Me parece bien, Walter. Entonces, pues damos la palabra. No sé si quieres presentar al doctor Jorge Canata. Bueno, muy bien. Entonces, ¿está Jorge ya disponible? Vamos a ver si lo tenemos ya a disposición. Aquí estoy, estaba escuchando. Ah, está Jorge. Venga, voy a prender la luz. Estoy. Bien. Jorge, entonces, bueno, a toda la audiencia casi le diría que no hace falta presentarlo al doctor Jorge Canata. Es un gran amigo de la sociedad latinoamericana. No sé, Jorge, pero debe llevar ya más de 25, 30 años por lo menos participando en los congresos de la SLAM. Siempre muy activo como un científico que ha incursionado en el metabolismo óseo y mineral y que nos ha enseñado a la mayoría de nosotros en Latinoamérica los aspectos fundamentales de esta patología. Les cuento que Jorge es, aparte de un excelente médico, es un nefrólogo ya instalado desde hace décadas en la ciudad de Oviedo, en Asturias, en el norte de España, donde es catedrático de medicina de la Universidad de Oviedo y es jefe de la unidad de gestión clínica de metabolismo óseo del Hospital Universitario Central de Asturias. Perteneciente a esa institución, también trabaja con el Instituto de Investigaciones Biosanitarias del Principado de Asturias, de la red INRED ISC3, me corrige Jorge si está mal dicho, y es past president de la Sociedad Europea de Nefrología, Diálisis y Trasplante, EDDTA, fue presidente entre los años 2005 y 2008, y es el presidente de la sección renal de la Comisión de Especialidades de la Unión Europea. Así que tiene una gran responsabilidad, sobre todo, no solo en el ámbito de la investigación, sino también en el ámbito educativo para la nefrología en Europa. Por lo tanto, es una persona altamente reconocida en todos los ámbitos científicos europeos. Jorge, entonces te vamos a dar lugar para tu disertación. Vamos a estar atentos nosotros. Y cuando quieras puedes compartir entonces tu pantalla. Continuamos con la conferencia Targets de CKD-MBD en enfermedad renal crónica, utilidad y limitaciones, por Jorge Canata de España. Buenas tardes. Antes de comenzar mi charla, quiero agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología por haberme invitado a participar en el Congreso de 2021. El tema que abordaré serán los targets, utilidades y limitaciones, y la forma que voy a dividir mi charla es en la siguiente. Contestaré 4 preguntas. ¿Son los targets de CKD-MBD rangos útiles en la práctica? ¿Conocemos bien en qué se basan? ¿Han cambiado? La segunda pregunta será ¿qué evidencias tenemos que cumpliendo dichos targets obtenemos beneficios tangibles en salud o supervivencia? La tercera, dado que los parámetros bioquímicos de CKD-MBD son cifras obtenidas en diferentes condiciones y situaciones, ¿son estas siempre comparables? Me refiero a las cifras. Y por último, haré una reflexión sobre el escenario actual de CKD-MBD y envejecimiento para comentar sobre los targets en el sentido de si esto es lo único importante que tenemos a mano para obtener beneficios. Vamos a lo primero. Esta curva, que tiene muchísimos años, más de 20, demuestra claramente la mortalidad en población normal y mortalidad en población en diálisis desde los 25 o 30 años hasta los 85 años. Como se ve claramente, hay una gran diferencia en gente muy joven. Esta diferencia va disminuyendo
con el tiempo, pero en esta gente joven, un paciente de una media de 30 años, pues tiene una mortalidad muy similar al de uno de 80, es decir, es realmente una gran diferencia. Pero estas diferencias van disminuyendo, volveré sobre esta diapositiva al final de la charla. Siempre hemos pensado que las principales razones de esta gran diferencia, hay muchas, pero dos centrales son las alteraciones cardiovasculares y las alteraciones de CKD-MVD. Tratamos de corregir ambas. Ahora nos vamos a centrar en estas y siempre nos preguntamos si controlando estos parámetros podríamos mejorar este escenario tan negativo. Es decir, si implementando targets, límites, podemos mejorar esta situación. Bueno, ¿cuáles han sido históricamente los targets bioquímicos? Hasta los años 90 no se tenían targets para calcio, fósforo y PTH, habían sugerencias. Existía una gran tolerancia a los parámetros bioquímicos, como se sabía que el fósforo subía en la enfermedad renal crónica y sobre todo ya en diálisis, se permitían fósforos muy elevados, calcios séricos muy elevados, los que hoy serían claramente en rango hipercalcémico, y PTHs quizás más similares a las que hoy digamos conocemos. En los años 1999-2000 aparecen las primeras guías, en el 99 las españolas, en el 2000 las europeas. Yo tuve el honor de coordinar a ambas, pero realmente las que se hicieron más populares fueron las americanas y las globales de KDIGO. Ambas sugieren targets, pero realmente, pues, ¿cómo se originaron? ¿De dónde vienen los targets que sugieren los KIDOQI y las KDIGO? Bueno, pues las primeras, las KIDOQI, las primeras que salieron, eran fundamentalmente, hablamos de fósforo y de calcio, basado en pequeños estudios, en opinión de expertos, pero sin embargo los datos de PTH eran bastante más sólidos porque estaban basados en dos estudios que se centraban en el recambio óseo de biopsias que se hicieron en una época en la que prácticamente no se utilizaba vitamina D y por supuesto no existían los calcimiméticos. Estos dos estudios de biopsias son uno de Seattle y el otro de Tenerife de España. Bueno, pues posteriormente en el 2009 se revisó todo, se intentó ver si podíamos cambiar esto y se vio que los valores que teníamos de fósforo y calcio pues estaban basados en muy poca evidencia y se dijo que pues solamente que habría que intentar que fueran lo más cercano que se pudiese a los valores normales. Se fue muy light en este sentido. Y con la PTH pues fue muy polémico porque los valores que se dijeron fueron muy distintos a los que conocíamos de la KIDOQI, pero es que estaban basados en otra cosa, es decir, se consideró, en ese momento ya había vitamina D, ya no en los estudios que se habían publicado en esos años no había ninguna correlación entre el bone turnover y realmente los valores de PTH y se basaron estos rangos en riesgo relativo de mortalidad, es decir, por debajo de KPTH y por arriba de KPTH variaba el riesgo relativo de mortalidad. ¿Han variado estos targets en las actualizaciones de KDIGO de 2017? Bueno, prácticamente no, varió muy pocas cosas, 12 variaron, realmente con fósforo y calcio muy poca variación, es decir, es un poco más semántico de terminología, y las grandes variaciones del fósforo estuvieron en que se hicieron ver, o sea, se ve claramente que cuidado, que no es el fósforo de la dieta, que sí también lo es, pero el de los aditivos, que prácticamente lo habíamos ignorado en las recomendaciones hasta entonces. Y las otras tres grandes cosas fueron que sí que se apostó por poner un aspecto restringiendo el uso de captores de fósforo basados en calcio, porque ya habían dos estudios que demostraban que podían ser más perjudiciales. Reservar el calcitriol y todas las formas de vitamina D activa para pacientes con enfermedad renal crónica grado 4 o 5, pero con hiperpara severo. Esto fue muy polémico, lo podemos dejar si queréis para las preguntas, sigue siendo polémico para algunos. Y por último, quizás la estrella fue esto, en relación a la densidad mineral ósea, porque siempre se había dicho que no era útil y haciendo análisis post-hoc de varios estudios se demostró que sí que podían en enfermedad renal crónica servir para predecir el riesgo de fractura, igual que ocurre en pacientes con función renal normal, con osteoporosis, por ejemplo. En resumen, las guías en CKD-MVD han colaborado en alcanzar
targets. Bueno, primero han sido un poco las variaciones un poco tímidas, digamos. Si uno mira en los estudios del DOPS, en la fase 1, 2 y 3, estas últimas dos son post-doqui, ve claramente que en 12 años de estudio, bueno, pues sí, el fósforo sérico, cogiendo un ejemplo nada más, disminuyó a lo largo de 12 años en la suma de las tres fases entre 0,5 y 0,6 miligramos, es decir, que se bajó medio miligramo el fósforo con un esfuerzo, digamos, basado en las guías. Por lo tanto, está claro que si tengo que elegir algo, diría que, bueno, que en esa primera época el definir targets e intentar alcanzarlos ayudó a concienciar y a homogeneizar el manejo de las alteraciones del metabolismo mineral en la enfermedad renal crónica, que hasta entonces habían estado un poco dejados de la mano. Vamos a la segunda pregunta, y que quizás no es muy importante. ¿Qué evidencias tenemos que si cumplimos targets o tenemos beneficios en salud o en supervivencia? ¿O solo estamos corrigiendo valores séricos, numeritos? ¿Estamos aportando algo más? Esto es muy importante porque realmente ensayos clínicos de no dar captores y dar captores no se van a hacer, y la evidencia que hay aquí pues es escasísima, es mucho basado en experimental y en estudios de asociación que a veces no son lo suficientemente sólidos. Si uno mira la bibliografía, ve que hasta el año 2013, pues ve que tanto se va basado en el análisis con el baseline, con el valor basal, como dependiente de tiempo, casi todos los estudios demostraban que fósforos bajos, fósforos, calcios y PTH bajas y altas parecían impactar aumentando mortalidad. En Cosmos nos hicimos también esa pregunta en el primer estudio publicado de Cosmos, y evidentemente en nuestros resultados, pues tanto fósforo bajo y alto, como calcio bajo y alto, como PTH bajo y alto, se asociaban con un riesgo relativo de mortalidad. Por lo tanto, la pregunta es muy pertinente. ¿Se pueden obtener beneficios tangibles si intentamos que esas cifras caigan? Y para eso, y para otras cosas, pero para se diseñó Cosmos, que aunque en Asturias y se realizó en Europa, para el que no, más de uno habrá escuchado hablar de Cosmos, para el que nunca ha escuchado, describir Cosmos, el acrónimo es de Current Management of Secondary Hyperparathyroidism en Multicenter Observational Study. Es un estudio que es abierto, no intervencionista, observacional, pero prospectivo, con 3 años de seguimiento, que si sumamos el periodo de inclusión duró 5 años, centrado en 20 países de Europa, en el que se reclutaron prácticamente 7.000 pacientes en diálisis, 4.500 en la cohorte de control y 2.297 que fueron los pacientes de reemplazo, porque en el Cosmos se empezó con 4.500 pacientes y a los 3 años se acabó con 4.500, es decir, que todos los que fallecían, se trasplantaban o se trasladaban de centro, se reemplazaban por un paciente de ese mismo centro con menos de un año en diálisis. Bueno, pues lo más sólido quizás de Cosmos es esto. No hay ningún estudio así, es decir, tanto los sitios como los pacientes de cada sitio se aleatorizaron, es decir, que realmente, y además se puso como límite que hubiese 20 pacientes por centro, todos los centros incluyeron entre 19 y 21 pacientes para que no hubiese una sobrerepresentación de los centros que a lo mejor les gusta mucho más el metabolismo óseo y mineral y cuidan mucho más esos aspectos, que a lo mejor podrían haber incluido 50, 60 pacientes. No, pues todos tenían un límite de inclusión. Pues cuanto mayor el país, mayor el número de pacientes en hemodiálisis, eso es lógico. Alemania puso 73 centros, Eslovenia, que es la más pequeñita, 2 centros. Y otra cosa importante, cuanto mayor densidad de población, pues tendrían que haber más pacientes en diálisis. Esta es la densidad de población en Europa, esta es la distribución de centros Cosmos en Europa, y si lo pasamos esto a densidad de pacientes, vemos que es exactamente igual a la densidad de población, o sea que Cosmos es un estudio que representa a la población europea en diálisis. En Cosmos se estudiaron 304 ítems que vienen de dos formularios, uno específico de paciente con 27 variables y uno específico de centro con 15 variables, que se
pues obtuvieron a lo largo de los 3 años, en resumen, los que tenían estos digamos, estos dos formularios para rellenar, todo online, no hubo papel, era datos demográficos, datos de información clínica general, datos de marcadores bioquímicos de CKD, MBD y de tratamiento, que se obtuvieron pues mensualmente, pero luego se recopilaron en valores de cada 6 meses. Por lo tanto, Cosmos es un estudio que en algunos de los casos de las publicaciones lo hemos analizado como un estudio de 3 años de seguimiento, y en otros nos hemos beneficiado de que pues podemos considerarlo como 6 estudios consecutivos de 6 meses, porque tenemos todo controlado. Si hacemos un cambio en este periodo, pues aquí podemos ver qué impacto tuvo. Si hacemos un cambio en este periodo, qué impacto tuvo aquí, y así sucesivamente, multiplicando el número de observaciones, intentando remediar al máximo lo que ocurre en un estudio clínico controlado, o sea, en un ensayo clínico. En Cosmos se utilizaron siempre las mismas variables. El modelo 1 eran las variables demográficas y comorbilidades, 10. El modelo 2 era el 1 más 7 tratamientos, que son los tipos de diálisis y los tratamientos. Y el modelo 3 con 5 de estos dos, más los parámetros bioquímicos, que es el modelo con ajuste completo, que es el que ya en algunos trabajos verán que hay 22 o 23 variables. Teniendo esto, pues nos planteamos 2 objetivos. El primero, con estos datos, con el de Cosmos, podemos obtener valores séricos de fósforo, calcio y PTH en los que observemos el menor riesgo de mortalidad. Es decir, podemos conocer cuál es el fósforo sérico en el que se observa la menor mortalidad en nuestra población, y así sucesivamente con calcio, PTH, etcétera. Primer objetivo. Y segundo, una vez que tenemos este punto de menor mortalidad, podemos utilizar este punto para establecer rangos, así como Kidoki o Cadigo establecieron rangos, pues los rangos de Cosmos en nuestra población. Vamos a funcionar en estos dos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, creemos que es simple, y se siguió esta estrategia, es decir, se obtiene el punto de menor mortalidad para estos 3 parámetros, y luego, permitiendo un hazard ratio de 10%, obtenemos un target, es decir, la zona de seguridad, de confianza, donde nos vamos a mover en los 3 parámetros para tener la menor mortalidad. Para el fósforo salió en 4,4, y quiero mostrarles que estas curvas son curvas penalizadas, que tienen ventajas. Pues sí, porque el modelo, el programa las diseña sola, y vemos claramente cómo es la curva y cómo se distribuyen todos estos pacientes que están aquí. Es decir, vemos aquí que la curva es empinada hacia el fósforo bajo y es mucho más amplia y dispersa para fósforos que se elevan. Ya veréis, y bueno, recordar el 4,4 menor mortalidad, el calcio 8,8 menor mortalidad, pero mirar que la curva aquí es totalmente diferente. Aquí es donde es mucho más suave, y sin embargo hacia el lado de la hipercalcemia es donde es más empinada. Y aquí pues vemos para PTH que en este caso las pendientes de la curva son mucho más suaves, y tenemos que el punto de menor mortalidad son prácticamente 400 picogramos por mililitro. Pues ya tenemos el punto de menor mortalidad, y aplicando el 10% también tenemos los rangos. Es decir, el rango para el fósforo sería de 3,6 a 5,2, para el calcio de 7,9 a 9,5, y para la PTH de 168 a 674. Veamos dónde encajan estos rangos con los que teníamos antes. Bueno, pues encajan así. En el fósforo se parece mucho al del Kidoki. El calcio también se parece a los 2 anteriores, pero es el más bajo de todos. Ya podríamos esto verlo en discusión. Probablemente los calcimiméticos tengan algo que ver aquí, porque ya al final de Cosmos pues había casi un 20% de la población con calcimiméticos. Y aquí en PTH vean que son bastante parecidos a las de Kidigo. ¿Y es por qué? Bueno, porque ambos, las de Kidigo y las de Cosmos, se basan en el riesgo relativo de mortalidad, que no era, como les dije antes, en lo que se basaba Kidigo. Ya tenemos esto, pues tenemos también los porcentajes, es decir, vemos que en rango óptimo con el fósforo solo tengo al 40% de la población,
con el calcio tengo al 70 y con la PTH el 50. Entonces tengo pacientes por encima del rango y por debajo del rango con sus porcentajes. Verad que aquí en este caso fósforo por encima del rango la mitad, calcio un cuarto de la población, y mirad que en este caso en la PTH el 40% de los pacientes están en un rango pues que no es el deseado sino el bajo. ¿Qué hacemos en clínica? Bueno, pues lo que hacemos habitualmente es intentar poner a los pacientes en rango, es decir, lo tengan bajo o lo tengan alto, tratar de que se vayan a esta zona. Bueno, vamos a ver si eso lo podemos hacer con Cosmos, con los datos de Cosmos, pero no lo vamos a poder hacer con todas las casillas, solo en las que tenemos suficiente muestra para análisis. O sea que vamos a tratar de, o vamos a poder responder la pregunta: ¿qué ocurre si desciendo el fósforo y el calcio? ¿Y qué ocurre si aumento la PTH? Vemos aquí el fósforo, recordar que 4,4 era el punto de menor mortalidad. ¿Qué ocurre si intento llegar a ese punto con las distintas estrategias que hay? Vemos que partiendo de valores medios de 6,5, con pacientes con más de 5,2, que era el límite alto del rango, pues obtenemos, cuando hay reducciones de 1,1 miligramo, una reducción del riesgo relativo de mortalidad del 12%. Si vamos al calcio, para tratar de llegar a 8,8, vemos lo mismo, es decir, con descensos de calcio de 0,7 obtengo una reducción del riesgo relativo de mortalidad de 8%, partiendo de un valor medio de calcio de 10, o sea que es elevado. Y por último, con respecto a PTH, con PTH de 400, pues donde de menor mortalidad, vemos que partiendo de PTH de cerca de 90, si aumentamos a 200, o sea 290, o sea 300, que es lo que se considera hoy día más o menos el sitio donde debería el punto central, pues lograríamos un 31% de descenso del riesgo relativo de mortalidad. Yo podría aquí decir, bueno, no, pues yo prefiero pues aumentar solo 100. Bueno, pues tendría entonces una reducción probablemente del riesgo relativo de 20 y pico % y así sucesivamente. Por lo tanto, tratando de contestar en esta pregunta, en Cosmos, y por primera vez, esto es importante, imitando al máximo lo que ocurre en un estudio clínico controlado, se observó que la corrección de estos principales parámetros séricos se asoció con una reducción del riesgo relativo de mortalidad. Es decir, no solo estamos controlando números. Pasemos ahora a la tercera pregunta. Y es el ver, pues, si, dado que estas cifras se obtienen en diferentes condiciones, pues si son siempre comparables, pues se obtienen turno mañana, turno tarde, turno noche, mitad de semana, fin de semana. Desgraciadamente en Cosmos no podemos analizar lo de turno mañana, tarde y noche porque no se recogió esto, pero sí podemos analizar si hay influencia de la analítica sacada en mitad de semana y fin de semana en los parámetros de CKD-MBD. Y también vamos a mostrar datos. Todo lo que les voy a mostrar, excepto esto de diabéticos y no diabéticos, lo hemos publicado. Lo de no diabéticos y diabéticos estamos en vías de publicación. Y vamos a ver en esta parte de la charla estos resultados. La analítica mitad de semana y fin de semana, pues se demostró que de los 227 centros, más o menos cercanos a la mitad, un poco más, 55%, sacaban fin de semana, o sea, después de 3 días de diálisis, y el 45% en mitad de semana después de 2 días de diálisis. La pregunta obvia es, ¿hay diferencias en fósforo, calcio y PTH? La respuesta es, para que sea breve, no hay diferencias en calcio sérico y en PTH, pero sí las hay en fósforo. Y aquí se ve que son dos curvas con la misma forma, pero no iguales, no están superpuestas. ¿Cuánto es esa diferencia? Pues esa diferencia fue 0,3 miligramos decilitros, que es bastante porque muchos de los ensayos clínicos, tratando de demostrar que un captor de fósforo es mejor que otro, ponen como margen un aumento, un descenso superior a 0,3. Hay diferencias en la cifra de riesgo relativo en los de mitad y fin de semana. Bueno,
Recordad que 4,4 eran la población global de Cosmos, aquí ya no es 4,4, es 4,2 en mitad de semana, es decir, son 0,2 miligramos menos. Y veamos qué pasa en fin de semana. Bueno, pues en fin de semana son 4,7 miligramos, hay 0,5 miligramos de diferencia entre mitad de semana y fin de semana, una diferencia muy importante, y además hay una diferencia en el riesgo relativo de mortalidad. Cuando se estudia hay una mayor asociación con riesgo relativo de mortalidad en mitad de semana que en fin de semana. Si ahora vamos al rango en sí y vemos qué rango, bueno, pues a mitad de semana, si aplico la norma que he dicho, tengo un rango que se mueve en 1,4, 0,7 para arriba y para abajo, es decir, un rango mucho más cercano al valor central, mientras que en fin de semana es mucho más disperso, es 1,9. Pues es muy diferente el control de la hiperfosforemia, y aquí se ve muy bien. Aquí tenemos Kidoki, el Cosmos global, y aquí tenemos midweek y post-weekend. Mirar las cifras del rango midweek y el post-weekend. Si yo manejo la hiperfosforemia igual en estos dos, pues voy a cometer errores, porque en este rango la hiperfosforemia 5 ya sería hiperfosforemia en midweek, mientras que en post-weekend 5,8 sería hiperfosforemia. Es decir, que hilar fino en esto tiene bastante sentido. Vámonos a los diabéticos. Todos sabemos que la mortalidad de los diabéticos en diálisis es superior a los no diabéticos. ¿Qué cifras tiene Cosmos? Pues no diabéticos 11,4, diabéticos 17,8, 6,4 puntos por encima. La pregunta que nos tenemos que hacer es: las curvas de mortalidad en relación con los parámetros que estamos mirando son diferentes en no diabéticos y diabéticos. Y aquí tenemos las curvas de calcio, fósforo y PTH. A simple vista se ve que calcio y fósforo son curvas muy parecidas. La verde es no diabético, la de abajo. Y aunque siempre está por encima los dos diabéticos, aquí no hay diferencia significativa, pero aquí sí que la hay en lo de PTH. Y ahí lo vamos a ver mucho más claro en la siguiente. Vemos los no diabéticos, tenemos una curva que se parece mucho a la que les mostré antes de población general de Cosmos, es decir, la curva global, pero fijaros que la curva de los diabéticos es muy diferente, con un mucho más pequeñito el rango de PTH que consideraría de seguridad normal. En este caso tendría que sobrepasar en los no diabéticos 700, en este caso 352, la mitad, para tocar el punto este que sería donde aumenta el riesgo relativo de mortalidad. Es decir, que por alguna razón los pacientes diabéticos son mucho más sensibles a los aumentos de PTH. Mirad que a los descensos de PTH no, porque realmente pues aquí corta la curva en 118 y aquí en 132 en valores muy similares. En este momento estamos trabajando a nivel experimental tratando de ver por qué en la diabetes es más sensible a aumentos de PTH. ¿Deberíamos utilizar en función de esto targets diferentes en diabéticos y no diabéticos? Pues sí, probablemente sí. Deberíamos poner muchísima más atención a los aumentos de PTH en pacientes diabéticos, porque esto demuestra claramente que a partir de 350, en este caso, ya empieza la asociación con un aumento del riesgo relativo de mortalidad. En resumen, el nivel de fósforo sérico, donde se observó el menor riesgo relativo de mortalidad, fue diferente en los grupos mitad y fin de semana. Se observó una mayor relación del fósforo sérico con riesgo relativo de mortalidad en los pacientes con analítica de mitad de semana, y pues la amplitud y el límite superior del rango óptimo fue diferente, muy importante para tratar la hiperfosforemia, es decir, siempre favorable al grupo de mitad de semana. Y estos hallazgos, como he dicho antes, tienen importante influencia en terapéutica, en el manejo de hiperfosforemia, y hay mejor posibilidades de control de fósforo sérico con un rango más estrecho que es el que se observa con analítica de fin de semana. Y por último, con los de los diabéticos, parece que los targets de PTH asociados con riesgo relativo de mortalidad son diferentes y probablemente haya que tenerlos en cuenta. Es decir, que esto ayuda a que hemos dado un gran paso, pero ahora tendríamos que individualizar un poco más para tratar de ayudar a nuestros pacientes, aunque ya veremos en la siguiente parte de la charla. Creo que con los targets estamos llegando a un punto en el que mucho más no vamos a avanzar. Lo que podemos avanzar en estos aspectos
de detalles específicos de poblaciones que estoy comentando. En la última parte voy a hacer una reflexión sobre el escenario actual de CKD-MVD y envejecimiento, y si son realmente los targets lo único importante a conseguir para obtener beneficios. Bueno, yo creo que no es lo único. Si uno vuelve a la diapositiva inicial, grandes diferencias en población joven, diferencias muchísimo menores en población con 75, 85 años en diálisis, donde realmente la curva de mortalidad de población general se pega a la de diálisis, y lo que aquí era 30, 40, 50 veces, 100 veces en jóvenes, aquí pues a veces es de 3 a 5 veces superior a la de población general. Bueno, pues ¿qué otras actuaciones no estrictamente relacionadas con lo que hemos estado hablando hasta ahora podrían impactar reduciendo el riesgo relativo de mortalidad en esta población envejecida? Además de, por supuesto, controlar lo mejor que podamos los targets. Bueno, las explicaciones están un poco en cosas de la historia y de la historia de la medicina y de los avances que hemos hecho. Si uno evalúa la esperanza de vida desde 1840 a 1960, en estos 120 años aumentó la expectativa de vida 20 años, es decir, medio año por década. ¿Qué explicaciones hay para esta mejoría? Que era así prácticamente antes de 1840, venía así casi de 3 o 4, 5, 6 siglos antes. Bueno, pues empezó a controlar un poco más la mortalidad infantil, empezaron a tuvimos posibilidades de actuar sobre distintos tipos de infecciones, la salubridad pública empezó a ser importante y aparecen las vacunas. Si vemos los 30 años siguientes, 1960, 1990, son solo 6 años, pero en estos 6 años es 2 años por década, es decir, 4 veces más potente en la mejoría que en los 120 años anteriores. ¿Cuál es la explicación? Bueno, mejora de todo esto anterior, todo esto fue mejorando progresivamente, la higiene cambió radicalmente, ahora si uno con solo mirar lo que pensar hacia atrás, los baños, todo lo que tiene relación con donde uno tiene interacción con otras personas de antes de los 60 ahora, y vemos que hay grandes diferencias, y la atención sanitaria ha cambiado notablemente. Y si vemos los últimos datos que son de los últimos 20 años, son 10 años menos que la comparación anterior, pero sin embargo son 6 años, es decir, ahora son 3 años por década. ¿Y por qué se pueden justificar? Bueno, también por una mejoría de todo lo anterior, y por dos cosas que aparecen fundamentalmente en los últimos 10-15 años, que es darle importancia al valor que tiene la restricción calórica y a lo negativo que es el no hacer caso de esto, el síndrome metabólico, la obesidad, etcétera, etcétera, la importancia del ejercicio, la importancia del no sedentarismo y de una vida socialmente activa. Es decir, las áreas con posible margen de mejora, además de controlar los targets, ya empiezan a estar en otros aspectos que no dependen del control de calcio, fósforo y PTH en población envejecida. Y si uno toma como base pues estudios parecidos a los que hacemos nosotros, pero pues en centros geriátricos, tratando de hacer ensayos clínicos o situaciones lo más parecidas a ensayos clínicos, se ve que dietas con restricción calórica pues mejoran la supervivencia hasta en un 30% cuando se siguen hasta cerca de 10 años, que mantener una vida no sedentaria con ejercicio anaeróbico moderado pues da resultados positivos de hasta un 15% si se logra mantener durante 10 años. Y un aspecto muy importante, el tener ilusiones, el tener una interacción social, una vida emocionalmente activa, pensando siempre en el futuro y no en la muerte, pues parece impactar muy positivamente con casi hasta un 30%. Esto está hecho, esto sí, en centros geriátricos con pacientes activos y no activos a los que se le propone tareas desde su ingreso al centro geriátrico. Si los comparamos con los datos que obtenemos con Cosmos,
Bueno, pues mirar que aquí estamos hablando de porcentajes del 30, del 15, del 30, pues en Cosmos para obtener 20 necesitamos controlar el fósforo y calcio al mismo tiempo, y si queremos tener cerca de un 50, pues tenemos que controlar el fósforo, el calcio y incrementos de PTH. No en todos los casos podemos lograr todo esto, es decir, que estos porcentajes que están en blanco arriba son iguales o casi superiores a los éxitos que podemos tener en lo que hacemos tratando de controlar calcio, fósforo y PTH. No estoy quitándole valor a esto, sino tratando de darle valor a lo de arriba, porque no cabe ninguna duda que tenemos que tratar realmente de controlar y mantener los targets, porque ahora tenemos evidencias que es útil. Por lo tanto, en resumen de mi presentación, son los targets de CKD, MBD, los rangos que tratamos de mantener útiles y conocemos bien en qué se basan, sí lo conocemos y han servido para aumentar la conciencia que hay en mantener valores y la necesidad de que no se nos disparen, no se nos descontrolen los pacientes. Tenemos evidencias que cumpliendo estos targets no solo controlamos numeritos, sino que los pacientes mejoran. Pues sí, el estudio Cosmos creo que ha sido la gran aportación en este aspecto, en el sentido de decir que sí, que tenemos datos tangibles de mejora en salud. Los parámetros bioquímicos de CKD, MBD son cifras que se obtienen en diferentes condiciones. ¿Esto hace que las tengamos que interpretar por separado? Pues yo creo que sí. Les he mostrado claramente con la analítica fin de semana y mitad de semana, también con los diabéticos y no diabéticos. Es decir, ya sabemos cuáles son los targets. Ahora tenemos que tratar de hilar un poco más fino en el tipo de población, en el tipo de edad y en el tipo de situación en el que lo estamos aplicando. Es decir, yo creo que tenemos las herramientas, pero tenemos que tratar de individualizar al máximo la utilización de las mismas. Y por último, en el escenario actual de CKD y MBD y envejecimiento, sabemos que los targets son importantes, pero no es lo único importante para obtener beneficios. Podemos mejorar la supervivencia con buena calidad de vida, haciendo caso a algunas otras cosas además de los targets. Como he hablado mucho de Cosmos, quiero finalizar agradeciendo a los 227 centros que participaron de los 20 países, a los coordinadores de los 20 países y a todos los que me hayan ayudado a sacar este proyecto adelante, especialmente a José Luis Fernández Martín, que es mi brazo derecho o ha sido y sigue siendo mi brazo derecho en el análisis del estudio Cosmos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Jorge Kanata por esta excelente plática. Estamos leyendo sus preguntas en el chat, también para el doctor Kanata, y hago una pregunta abierta primero para tratando de vincular este caso clínico que se presentó en la primera parte de la sesión con lo que se expuso por el doctor Kanata hace un momento. Doctor, en un paciente que estuvo en diálisis, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, y como en el caso que vimos, tenían cierto grado de hiperparatiroidismo y después es sometido a un trasplante exitoso, ¿usted cree que hay algún valor bioquímico tanto de PTH en esta población que podemos decir como una PTH objetivo, una PTH adecuada para este tipo de población? Bueno, yo creo que el caso clínico estuvo muy bien, a mí me gustó mucho y yo creo que ejemplifica muy bien la evolución de un paciente en el que realmente el trasplante hace lo que tiene que hacer y pone a la PTH en el sitio que debe estar. Elegir un valor fijo para eso sin estudios es muy difícil. Yo creo que si tengo que unir lo que dije con el paciente, habéis visto que realmente todos los esfuerzos están hacia poner al paciente en una PTH
pues que se acerca a 300, por decir así, de punto medio. El paciente de este post-trasplante llegó a tener 228, creo recordar, y se iba acercando cada vez hacia abajo, es decir, fue normalizando la PTH. Creo que el paciente en diálisis, todo lo que he hablado yo son targets fundamentalmente en diálisis, porque es que en lo que más experiencia se tiene, no son comparables a los de trasplante, porque un trasplante renal funcionante en el segundo año ya casi lo que hay que intentar es que compararlo realmente con valores normales, ¿no? Pero yo creo que, bueno, la evolución fue muy buena y este paciente, no sé qué ahora, vamos, no recuerdo ahora si pasó hace un año o estaba en el segundo año, pero que llevaba toda la pinta de ir para acercándose a la normalidad de a poco, que es como debe ser. Correcto, doctor. No sé, preguntan también si hay algún rango objetivo para los valores de fosfatasa alcalina en el estudio Cosmos, como tal, si fue una variable que se pudo analizar. No, no estudiamos, o sea, no se estudió la fosfatasa alcalina. Con el estudio Cosmos, como lo que se intentó es simplificarlo al máximo, y fosfatasa alcalina, ya sabemos, ya que lo dijo el doctor muy bien Aloisio, me gustó eso, es decir, ¿cuánto añade la ósea a la total? Bueno, pues depende, es mucho más cara. Es decir, aunque de todos modos se hizo en Europa y uno puede pensar que estamos en un sitio donde no hay problemas económicos, son 20 países, había 5 países que eran de lo que antes se llamaba Europa del Este, es decir, que los problemas económicos existían, los porcentajes de drogas más caras no eran iguales. Por lo tanto, de alguna manera eso no lo pudimos hacer. Se discutió mucho. Empezamos como con 12 o 15 variables y quedamos con 5 porque nos parecía que había que quedar con las que realmente se podían hacer en todos lados. Yo creo que no hay ningún dato del tipo del Cosmos con fosfatasa alcalina, pues porque no todo el mundo hace la ósea y sí todo el mundo hace la total, ¿no? Correcto. Jorge. Una pregunta a todo el panel sobre algo que quedó pendiente del caso clínico y también, pues obviamente al doctor Kanata, a ver qué opina. Hay mucha discusión sobre si después del trasplante en esta paciente que tenía valores de calcio en el límite superior, si se tendría que haber dado de nueva cuenta Cinacalcet, por esos valores de calcio que están en el límite superior, o si se tendría que haber dado algún antirresortivo, o sea, si se tendría que haber dado bifosfonato de denosumab, o si simplemente esperar, o sea, esperar a que el trasplante siga funcionando bien y darle más tiempo sin darle un tratamiento, sabiendo que tiene la densidad mineral ósea muy baja. No sé si el doctor Kanata, Aquiles, el doctor Walter, el doctor Aloisio quisieran opinar al respecto. ¿Qué harían ustedes en este tipo de situaciones? Bueno, yo doy mi opinión si querés. En principio me parece que cualquiera de esos medicamentos son aptos para darle a ese paciente. Esa paciente tenía una función renal normal. Yo calculo que tenía un filtrado glomerular mayor de 80 o 90 mililitros por minuto, porque la creatinina era menor de 1, y en 50 años más o menos de edad, una mujer probablemente tenía una función renal normal. Así que podríamos considerar que era una paciente con osteoporosis, con función renal normal, al que le agregábamos un hiperparatiroidismo persistente, pero con niveles de PTH que vienen de una curva descendente. O sea, lo que solemos hacer en este tipo de pacientes es, primero, esperar lo más que podamos a la resolución del hiperparatiroidismo secundario con su riñón funcionante antes de intervenir sobre las glándulas paratiroides. Por lo tanto, sería adecuado darle Cinacalcet, pero yo creo que todavía hay margen para esperar un poco a que el propio riñón resuelva su hiperparatiroidismo. Diferente es la osteoporosis, porque esta paciente tenía una osteoporosis muy marcada, densidad mineral ósea tanto en columna como en cadera, menor de 3 desvíos estándar por debajo del pico de masa ósea, lo que nos habla que es una paciente que tiene un riesgo de fractura aumentado. Y el post-trasplante inmediato aumenta aún más el riesgo de fractura. Independientemente del nivel de masa ósea que tenga ese paciente, está sometida a algunos
factores de riesgo como son los corticoides en dosis altas, los anticalcineurínicos y seguramente algún que otro factor de riesgo que se le pueda ir sumando, que hace, por ejemplo, la vitamina D, que no se recupera del todo en el post-trasplante inmediato por los niveles altos de FGF23 probablemente, etcétera, etcétera. Entonces, esta paciente sí tiene un riesgo de fractura aumentado. En mi opinión, esa paciente sí podría recibir un bifosfonato, ya sea en forma de ibandronato o de pamidronato, posiblemente con una vida media más corta, que podamos manejarlo más adecuadamente. O también podría recibir denosumab, aunque yo para el denosumab esperaría un poco más, ya que como es un medicamento que se da cada 6 meses, todavía nos da margen a utilizar medicamentos que tengan vida media más corta, con más fácil cambio de dosis o suspensión de tratamiento. Así que, en definitiva, yo creo que esta paciente, y si usamos bifosfonato, seguramente tendrá disminución del calcio sérico, o sea que tendremos un doble beneficio en esta paciente, bajando el calcio sérico y recuperando masa ósea un poco más rápidamente que lo haría en forma natural un riñón funcional. De acuerdo. Sí, doctor Aquiles, o Luis, algo que quieran, doctor Jorge Canata, algo que quieran complementar estoy la completamente de respuesta acuerdo. Además, que no hay solo una opción. Hay más de una y bueno, pues es cuestión de individualizarla y tratar. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Walter. Es decir, además los difosfonatos yo creo que vamos a ir viendo de a poco. En este caso estaría bien indicado, pero aún en situaciones en las que no los hemos utilizado nunca, pues porque no habían datos, pero no porque haya datos que digan que no se pueden usar. Entonces, bueno, esta parte igual va cambiando a medio corto plazo, porque realmente el concepto de adinámica surgió para contraponerse a la que no era por aluminio y se ha ido diluyendo, ¿no? Entonces, bueno, la osteoporosis se puede parecer en algunas cosas a eso y no hay a veces ninguna razón para no dar un difosfonato cuando realmente el principal problema es una próxima fractura. Muy bien. Pues estamos ya... Estamos justo de tiempo, Juan Carlos, porque ya necesitan la sala. Es como presencial, están en la puerta ahí golpeando, ya abriendo la puerta para entrar. Necesitamos darle el lugar al próximo simposio. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias, Jorge. Me han quedado un montón de preguntas, pero bueno, te mando unos WhatsApp para preguntarte. Vale, Estos gracias. datos del cosmos son sorprendentes. Y siguen saliendo datos impresionantes. Realmente esto de los diabéticos, Sí. iba a preguntar por los pacientes de diálisis peritoneal versus hemodiálisis, por ejemplo, otros grupos que se puedan beneficiar viendo distintos ¿Cómo no tiene? ¿Cómo no tiene diálisis peritoneal? Pero la verdad que esa pregunta encajaba perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias, Aquiles. Sí, dime. No, que yo probablemente tengo una conexión peor porque estoy ahora en el campo, pero que no, y mis diapos yo no las veía bien ahora.